Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis. Y yo soy Axel McAllister. Bueno, Axel, Estamos, se- estamos de nuevo. seguimos todavía desde nuestras casas, como Sí, verán, por cuestiones de público conocimiento, de salud general. sí, la situación está tan complicada y creo que también, no sé, yo por lo menos en mi laburo sigo expuesto Y por laburar presencial. Así que nada, eso es una complicación también y por ende mejor evitar juntarse por ahora. siempre, la verdad que por Eh, ahora es, bueno, como siempre con la debida cautela, me parece lo más apropiado. Ujú. Así que, pero bueno, estamos de vuelta con otro capítulo y bueno, hoy decidimos hacer algo diferente, vamos a decir. Este, Sí, la verdad que tomando otro tono, medio que lo pensamos como una vuelta a... Lo pensamos como una vuelta, o al menos cuando nos planeamos este capítulo fue como... ¿Te acuerdas de la primera temporada? ¿Te acuerdas de lo que hacíamos en la primera temporada? De pensar cosas y charlar sí, sí, así sí. como más generales, Sí, más... creo que por ahí en la primera temporada había mucho también de contar desde nuestra experiencia y como un desafío para la segunda fue, no sé, tratar de quedar con temas que por ahí más técnicos o más investigados o Sí, traer más, entrevistas de más como vuelta. específicos, digamos. Claro. Así que por ahí era creo que volver un poco a eso, ¿no? También estamos entrando en la mitad del año. Exacto, mitad del Eh, año, mitad de temporada, ya vamos, dejamos 6 capítulos atrás nuestro, que la verdad, yo tengo que decir que estoy bastante contento, digamos, desde la disonancia ludonarrativa, digamos, distintas técnicas de inclusión con Evan, tenemos la charla de Indomus y todo el diseño de un juego de, digamos, de cartas a nivel nacional, que me pareció como Ujú. bastante me sale la palabra en inglés, me sale insightful, pero me pareció como bastante. Ahí está, me Sí, dio como mucha introspección, o bueno, me dio mucha sí. inspección y conocimiento dentro del mundo de la industria que yo siempre toqué, pero nunca participé de Sí, lleno. que es algo que tal cual, es un hobby en el cual hemos estado muy metidos, pero creo que nunca hemos tenido como ¿cómo decís? Ese insight o esa introspección en cómo funciona por detrás, digamos. Claro, la Sí nos ha vista. pasado, por ejemplo, con los juegos de rol, porque bueno, también el experimentar mucho lo que es de Genesis y tener a veces charlas con los devs te permite como ver cómo funciona todo eso por atrás, La verdad que sí, es verdad. pero no es algo que teníamos hasta ahora. Que no teníamos esa perspectiva con el otro hobby que por ahí del cual disfrutamos. Exactamente. Pero bueno, sí, así como medio marcando la mitad del año, de la temporada, dijimos, bueno, quizás está bueno esta vez bancar un poco, revolear un poquito las patitas y charlar así un mano a mano entre nosotros dos, que hace tiempo no nos dábamos el gusto de. Y encima, bueno, en realidad de unos temas como bastante más amplios, que son, Sí, pensamos como una serie de consejos, ¿no? sí, sí, ver creo que, no sé, por ahí consejos que tendríamos a la hora de jugar rol. Este, o, o por ahí cosas, yo no sé, por lo menos yo digo, los consejos que por ahí traigo conmigo también tienen que ver con las cosas que yo creo que por ahí me costaron, Sí, ¿no? En siempre. su momento, o cosas con las que yo diría, em, cosas que yo diría por ahí, si pudiese volver para atrás, qué consejos me hubiese dado también, ¿no? Como un poco eso, tipo, Esa es una muy buena esta manera de perspectiva. encararlo. Es una muy Tipo, buena manera de encararlo. este, porque nada, después obviamente cada uno vive las dificultades dentro de este hobby como de diferente manera y a algunos le va a costar más una cosa y a otros más otra. Em, Así que bueno, en eso dije, bueno, que sea con las cosas con las que yo he tenido dificultades y las soluciones que he encontrado a lo largo de este tiempo jugando juegos de rol. Sí, completamente. Es como después, al menos en mi punto de vista, es además de pensar cosas que en las que yo hice agua en su momento, también fue un pensar en qué cosas generalmente no se dicen, qué cosas no están escritas o qué cosas hay. Es difícil aprender si no tenés.
no la guía, pero si no, quizás alguien te dice, tipo, che, pensá en esta perspectiva. Como muchas veces pasa que Sí, quizás vas recolectando consejos, conociendo mucha gente, digamos, que está sí. experimentada y vas absorbiendo un montonazo de conocimiento. También creo que, no sé, yo no te digo, nosotros cuando arrancamos, digo, vos fuiste mi primer máster, por ende la persona por ahí de la que tomé consejos al momento de arrancar, pero es que tampoco es que vos tenías demasiada No, experiencia obvio, encima obvio. cuando... Sí, 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 y de hecho Sí, lo muy interesante es cómo después vos te abriste y seguiste como tu propio camino muy marcado sí. de cómo dirigir una aventura y preparar, que es bastante, no opuesta, pero es bastante distinta a la mía. Eso es Sí, bien bueno, eso marcado. me acuerdo que una vez tuvimos una charla alguna de las tantas reuniones que hacíamos con los grupos, el grupo de masters, digamos, del local de Magic Dealers, Sí, en el cual Pedro, un amigo nuestro, había hecho no como marcar una suerte de cómo cada uno de nosotros había ido como generando su estilo, sí, digamos. es verdad. Em, Este, y es cierto, creo que cada uno creció un poco también así y encontró obviamente cosas porque nada, al final cada uno tiene su estilo diferente Obvio, es y, con cómo uno se sienta cómodo y es sí, la misma. Claro, es la misma va manera de cómo encontrando su cada manera. uno tiene su mismo estilo creativo o cada uno va desarrollando sus propias flujos digamos, de escritura y de pensar y caracterizar. Que de hecho, bueno, es algo de lo que vamos a hablar posiblemente ahora en breve, Sí, bueno, sí. pero sí, 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 podemos ya saltar si querés, porque tenemos efectivamente consejos que escribimos en cuanto a lo que es masterear. También lo que es preparación, que sí. va un poco dentro del mismo Sí, igual, tópico, sí, pero pero es un tópico aparte. yo lo separaría, ¿sabes por qué lo separaría? Porque muchas veces, o sea, preparación puede ir tanto para ser máster como para preparar un Sí, personaje, ¿no? Como para preparar bueno, diseñar un personaje. O también incluso, muchas veces uno sirve la preparación para crear, no sé, hacer world building o storytelling sin necesariamente tener que ser sí, o un jugador o un máster, ¿no? tal cual, tal Que es cual. lo que se presta mucho el rol, te da como muchas herramientas creativas donde hay más Ujú, que solo los dos roles que todo el mundo conoce. tal cual. Sí, sí, sí. Pero bueno, si querés empezamos por la preparación, que me parece como lo más... Bueno, dale, dale, dale. Tal cual. eh, Este, si querés arrancar sí. vos, te cedo el micrófono. Bueno, sí. A mí creo que uno de las cosas que encontré clave a la hora digamos, porque uno tiene. Yo encontré dos cosas, creo, con mi proceso de lo que fue ir tanto a hacer world building en el tiempo en el cual fallé por ahí haciéndolo, em, como hacer preparación de una campaña. Este, y es que por ahí, o sea, la improvisación a full no era mi estilo. Hmm, Hay masters que lo manejan mejor, en mi caso, tipo, improvisar cosas. Me costaba, si bien tengo muy buena memoria a veces después para retener lo que improviso, entonces de última puedo decir, ok, no, ok, tengo este elemento que dejé suelto, ¿cómo hago para volver a meterlo en la historia y que, digamos, no pierda consistencia? claro. Em, sí me pasa que es algo a lo que no me gusta en general recurrir. Pero sí me ha pasado que las veces que intenté hacer, ¿no? Porque después está el otro extremo, que es uno escribe todo. Y es algo que puede llevar a que uno se queme muy fácil también. Sí, O esa es como la sensación, como que si vos estás todo el tiempo ahí escribiendo y cada personaje, cuál es la historia de todo esto, y tenés una campaña y tenés como un arco narrativo que tenés en tu cabeza y decís, lo voy a escribir, y a veces es como que escribirlo todo es como te requema, porque también te restringe, siento, y no te da como esa posibilidad de, bueno, reaccionar a veces a las acciones de tus jugadores y decir, bueno, tal vez en este caso tengo que rotar un poco esta narrativa y mandarla por este camino y no por el otro. sí. Eh, y a mí creo que hay un libro que está basado específicamente en preparar, eh, en preparar sesiones, pero yo creo que los consejos que contiene, bueno, lo menciona creo que en algunas de las historias de los podcasts, creo que lo llegué a recomendar, que se llama Never Unprepared, a Game Mastering Guide to Session Prep.
Es un libro de 130 páginas, una cosa así, y se puede encontrar online, en PDF, no sé, creo que está en internet en algún lado. Em, y el libro, nada, trata de... El autor es una persona que obviamente juega juegos de rol, es máster, Hmm. pero cuenta con poco tiempo, ¿no? Entre familia, trabajo y demás. Como suele pasar. Sí, entonces lo que hace es básicamente subdividir toda la parte de lo que sería como el proceso mental que uno hace a la hora de preparar una sesión e intentar dar consejos para cada una de esas cosas. Creo que los termina. Y lo que tiene muy marcado es separar, digamos, lo que es la fase de brainstorming de lo que es la fase de realmente documentación de todas esas ideas. Hmm. Y eso me pareció algo que fue bastante clave porque, o sea, lo que te permite mostrar es que sirve para todo, o sea, para world building, para una creación de campaña, para una creación de, mm, de personaje, como dijiste antes, o sea, porque que el brainstorming uno lo puede hacer donde quiera, Claro. si se toma el tiempo. Sí, sí, es O medio sea, vos podés estar universal en ese literal, no sentido. sé, tipo haciendo el chabón da como ejemplo literal en la fila del supermercado y tipo puedes tener la cabeza como mientras tengas, o sea, más cuando uno tiene como, a medida que uno lo practica, creo que hay una facilidad para hacerlo, tipo, sin tener que estar, tipo, como súper concentrado Sí, enfrente sí. de una hoja. Y bueno, y el usar, poner, no sé, un anotador del celular para anotarte puntos, digamos, de esas ideas. Este, mm, Habla también, bueno, de cómo lo mejor es dispararse a partir de preguntas, pero, viste, hay veces que, no sé, incluso con personajes se te viene por ahí una idea a la cabeza de un personaje, una idea corta, entonces es Sí, como, muy bueno, ok, breve. por ahí partís de ahí, pero después te puedes hacer preguntas que te van a disparar más ideas para ese personaje. Entonces, pero me parece como bueno esa parte de decir, bueno, ok, como el agarrar todo ese brainstorm, esas ideas y cómo también intentar ponerlo en práctica de forma que te salga como a demanda, ¿no? Y que no sea Claro. un... Y después sí tener un momento en el cual decir, ok, a ver, ¿qué escribí? ¿Cuál fue el punteo que hice? Claro, que de esto, Convirtámoslo en algo claro, qué claro. filtro y qué no filtro, que queda y que se va. Este, mm, a mí eso me terminó ayudando mucho y después yo creo que otro punto que tiene el libro es el personalizar Hmm. esa preparación que uno hace. Más, ya ahí más en el caso de cuando uno prepara una sesión o una campaña. em, en notar, bueno, ok, en el momento, cuando uno está corriendo una sesión, cuáles son eh, las cosas que más se le dificulta. Entonces, si de repente tener el arco narrativo en la cabeza o lo que va a suceder no es un problema, a mí, por ejemplo, me pasa así, bueno, por ahí esa no es lo que yo necesito una ayuda a memoria. Claro. Los diálogos tampoco, porque es algo que me suele salir. Pero por ahí me pasa que no necesariamente quiere decir que sea como que no me sale describirlo, pero sí me pasa que por ahí escenarios, poner describir los escenarios a los jugadores, Claro. algo que si no lo tengo como anotado, se me pasa. Hmm. Tipo, como que o doy una descripción muy, muy vaga, eh, que a veces puede llevar a confusiones. Entonces es como, bueno, ok, ese punto en particular yo sé que yo tengo que agarrar y anotarlo por ahí mejor, ok, si van a ir a un edificio que se hacía Sasa, tener una breve tipo. Em, Porque si no es algo que por lo general me acuerdo que, o sea, es como que yo noto que se me va. Claro. Pero bueno, cada uno tiene, o por ahí me pasa anotarme ciertos perfiles de combate, ¿no? Las stats. Sí. Porque si no las tengo en cuenta, ok, el combate se me complica hacerlo a veces difícil para los jugadores o challenging para los jugadores si no lo tengo como estudiado previamente. Pero bueno, yo creo que eso también está bueno. Ese libro lo recomiendo mucho y en realidad, tipo, mucho de esto me ha terminado como de cerrar un montón de cosas de cómo uno hace el proceso en general Sí. y cómo puede ser ayudado para que funcione un poco como uno necesita que funcione. Bien. Mira, yo Este, guiando un poco consejo nos dieron, nos supo dar. Bueno, una de esas charlas, como dijiste, con developers bueno, nos la dio sí. Marco, el creador de Genesis, que era. Me pareció muy bueno a la hora de pensar, digamos, en planificación, como también pensar no solo en un producto o en algo, un proyecto, sino también como pensando en eh,
una aventura, un mundo, algo que quieras desarrollar, no con una historia, que es nunca te quedes con la primera idea. Si tienes una muy buena idea, perfecto, trabajala. Pero si tenés más de una idea, no te quedes solo con la primera idea. Porque Claro. posiblemente sea la peor de todas. En materia de que posiblemente la primera idea es la que viene con más emoción de decir, uy, esta es como todo lo que podemos lograr, esto es buenísimo, es re grosso. Pero en realidad después la idea o lo que suele terminar pasando es que nada, termina siendo. Sí, la práctica la Claro, termina destruye siendo la y más sí. vaga de todas, en realidad, o la que más se dejó guiar por el hype, no por la emoción, y no tanto por, bueno, ir pensando poco a poco que se podía mejorar y que no. Generalmente las ideas, las segundas y terceras ideas están más procesadas, tienen más laburo encima, más crítica, pasaron por otro tipo de Sí, un proceso de refinamientos. selección a veces y de Exacto, filtrado, tal cual. exacto. Muchas veces pasa que rebotás algo con alguien, ¿no? Tenés una idea, rebotás con alguien y te da un muy mal resultado, o te dicen tipo, che, esto no está bueno, qué sé yo, y te lo marcan. Y uno muchas veces por obstinado dice, no, pero a mí me encanta, entonces me voy a quedar con esto. Y en realidad justamente lo que pasa es que no estás pudiendo entender que esa idea quizás realmente no se sostiene tanto por sí misma. Tal cual. No, y a veces también creo que, ¿no? Como de construirla, porque por ahí el core, digamos, el núcleo de esa idea está bien, pero Claro. por ahí lo que armaste alrededor no está tan bien y lo que necesitas es por ahí, no sé, de construirla y armarla de vuelta para ver cómo hacer que funcione, Sí, digamos. sí, de hecho, bueno, otra que me dio, otro gran consejo que a mí siempre me sirvió y es lo que, de hecho es mi manera de hacer brainstorming. Yo no hago tanto brainstorming en pensar mucho más que esto que es, intento reducirlo todo a una emoción o a Ok, una situación o un concepto muy, muy, muy amplio y elemental, muy, muy, muy abarcativo, como puede ser una emoción, ¿no? Por ejemplo, bronca o preocupación o claro. estrés. Y que en base a eso, ¿no? En base a esa emoción muy simple, ok, empiezo a desentramar. ¿Qué quiero lograr con esta escena si estoy escribiendo una escena? ¿Qué quiero lograr con esta historia? ¿Qué quiero lograr con este lugar, esta zona geográfica? ¿Qué quiero lograr con este personaje? Me parece que es un concepto, una idea, un consejo que, vemos que aplica a todas estas aristas de Sí, diseño, sí, ¿no? Donde voy a decir, bueno, obvio. estoy escribiendo una escena. Quiero que mis jugadores se sientan estresados. Ok, bueno, quiero que mis jugadores se sientan estresados. No sé, te hago Era una situación complicada, una claro. situación compleja. Te hago, no sé, la aventura TKG de The Genesis, ¿no? Donde es constantemente estrés. Quiero Sí, una sí, sí. escena, situación estresante. Y se me ocurre, por ejemplo, la batalla del abismo de Helm en El Señor de los Anillos de las Claro. Dos Torres. Una pelea que todo el tiempo está todo mal. Todo el tiempo está saliendo todo mal. Bueno, sí, yo entiendo a dónde vas, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando empecé la última campaña que arranqué de Génesis con el otro grupo, que era, bueno, que necesito que entiendan de qué va el combate, que entiendan cómo corre peligro sus vidas. Y fue una escena en la cual no fue letal, porque la resolvieron, pero que los puso en eso, en ese Claro, estado de, ok, listo, llegó el mensaje. O sea, entonces sí, claro. está bueno pensar eso, Es que qué es lo sí. que quiero de todo esto, qué es Es, el resultado que Y necesito de de hecho, esto. tipo, no sé, por ejemplo, pensar en, bueno, quiero que lo que experimenten es pérdida. Entonces, que de hecho es un consejo y es un concepto que lo hablaron muchos developers, muchos creadores y a lo largo de los años. Por ejemplo, bueno, la idea de pérdida, el mismo escritor del Final Fantasy VII dijo que, bueno, todo Final Fantasy VII está basado en la idea de pérdida, en la idea de perder a alguien querido. Y eso ¿Mm? se refleja muchísimo Claro. para quienes lo jugaron. Porque el escritor había perdido a la madre, ponele. Entonces, de repente, cuando te pones a fijar bien y a hilar fino, ves que la gran mayoría de las cosas se pueden reducir a una emoción, a una situación, a algo que quieras expresar y algo que quieras hacerle sentir a la otra persona. Entonces, tipo jugadores, ¿no? Personajes. Pensar en un personaje. Quiero que este personaje sea. eh, bueno, que es muy básico, es muy, muy general, muy generalizado el decir voy a crear un personaje o X cantidad de personajes basados en los 7 pecados capitales o en Sí, las sí, sí. estaciones o en los puntos cardinales, ¿no? Entonces de repente tenés un personaje que es primavera, entonces es re alegre.
un Sí. personaje que es tipo otoño y es más medio solitario, ¿no? Un personaje Bueno, eso lo vivimos por ahí con los Eladrin en D&D, exactamente. como representan cada, sí. Sí, Este, no, tal cual. Yo creo que una parte que a mí me pasa con el proceso de brainstorming es, para mí una buena forma de hacerlo es eso, es hacerse preguntas. Este, es como porque las respuestas a esa pregunta van a ser tu brainstorming, por lo general. La pregunta es el disparador. Y después, a mí me pasa que a veces también tengo facilidad en esa parte del brainstorming, entonces por lo general hago como una gran cantidad de ideas. Entonces mi proceso de filtrado tiene que ser incluso mayor. Entonces creo que ahí es donde vuelven las preguntas y es, ok, tenés que bombardear de preguntas a cada una de esas ideas para ver cómo se sostiene, sí. digamos. Sí, sí, Como, sí, comprobarlo, digamos, a prueba de fuego. claro, sí, chequearla y decir, bueno, ok, esto funciona y esto no funciona. Y obviamente, igualmente te vas a encontrar veces que, que no la sobrevivo, porque hay cosas que vos no pudiste pensar que Totalmente, otros sí. sí, obvio. Y Eh, después, si yo, al menos para cerrar, mis consejos sería, que también aplica un poco a jugadores, pero bueno, lo voy a sí, retocar después, que es, bueno, que yo soy un fiel creyente de que lo más fuerte y grosso que tienen los narradores a la hora de contar una historia son los personajes. Me parece que los personajes son clave, pero no clave, son lo más importante. Si tuviese que jerarquizar, yo voy a poner siempre los personajes arriba de todo. Y a la hora de crear personajes, digamos, como alguien que está planificando una aventura o un mundo, o está escribiendo, ¿no? O incluso está creando un personaje que quiere jugar, mi mayor consejo es no los creen solo como un instrumento para un fin. No pienses en un personaje como que tiene un objetivo, después ese objetivo se termina. Sino pensarlos como lo que son seres vivos complejos que tienen objetivos, que tienen deseos, tienen medios para lograr sus deseos y sus objetivos, sí, tienen metas y también tienen debilidades. O sea, tienen cosas con las cuales quienes interactúen con ellos pueden acceder hacia ellos, ¿no? Digamos, como decir, yo creo un NPC, creo un villano o un personaje que es medio moralmente gris. Bueno, le quiero dar metas y objetivos y deseos como para que la gente entienda cómo sí, se mueve o qué lo mueve. Pero también le quiero dar tipo debilidades, le quiero dar puntos flojos donde les doy una herramienta a quienes interactúen con ese NPC para encararlo, para interactuar con él y también para un poco sí, o a veces interceptarlo. esas debilidades también pueden ser parte de lo que hace a sus motivaciones, o sea, es como que está perfectamente... Exacto, pero siempre, por ejemplo, pensar tres, ¿no? De cada uno, pensar tres debilidades, pensar tres objetivos, pensar tres deseos, pensar tres ideas básicas que engloben al personaje, pensar tres debilidades, ¿no? Digamos, como establecerse un mínimo de cosas simplemente para tener de dónde elegir. Quizás queda con una sola debilidad, Sí, quizás sí, queda con cuatro, pero como establecerse un mínimo, como para decir, ok, este es mi piso a la hora de crear un personaje, así puedo crear un ujú, personaje que sea medianamente complejo y que sea sí, sí, interesante. Y sobre todas las cosas, también otra cosa que me parece una gran práctica a la hora de crear es hacer personajes dispensables. No hacer personajes que si se mueren, uy, se terminó la historia. No hacer personajes eh, que sean la resolución máxima a todo el conflicto. Sino que sean dispensables, que no sean necesarios ni para avanzar la historia ni para resolverla. ¿No? Que tal sean cual, tal tipo. cual. Son fuerzas en movimiento en el mundo como todos nosotros ahora mismo, ¿no? Y nos movemos con nuestros deseos. Sí, sí, Si de olvídate. repente lo logró, lo logró. Si no lo logró, no lo logró. Listo. Y se murió, no se murió. Si tu party son murder hobos y lo aniquilaron o lo que sea, bueno, Es pasa. parte del... Sí, tal Es cual. parte del ruedo. Pero plantear a los Sí, sí. personajes de esa manera te da a vos herramientas para armarlos de maneras más interesantes, ¿no? Y te saca la preocupación de decir, uy, lo tengo que estar recuidando, tengo que hacer Deus Sí, Ex y aparte te Máquinas. da, te da cosas como, no sé, te permite a veces tener finales, te van a dar finales más anticlimáticos y eso está bien también, o Sí, sea, tipo, obvio. no tiene que ser como, sí, lo mataron y no fue climático, bueno, está bien, tipo, por ahí era la forma en la que se tenía que ir Sí, obvio. y tiene sentido la historia, Y es o así, sea, la verdad. e incluso si la historia no estaba concebida de esa manera o si no era lo que tenía que pasar, pasó, Sí, ya sí, está y es ahora eso. Y lo importante sí, es sí, cómo sí, sigue la historia de los personajes que lidiando con ese hecho. tal cual, tal cual. Pero bueno, Em, bueno, en otro aspecto creo que tenemos, o sea, lo que son los consejos para masterear. sí.
Eh, y acá creo, en este particular es donde yo creo que vuelvo a veces para atrás. Y digo, ¿no? Como ese es por el consejo que me diría si vuelvo para atrás y puedo eh, decirle a Axel cómo hacerlo. Eh, Uno, creo, y para mí el más importante, y porque lo noto a veces con varios masters, depende, cada uno se lo toma, digo, pero por ahí no sé, a mí me pasa que como sí es un hobby que disfruté mucho y masteriar es un hobby, vos lo sabés, o sea, porque yo empecé y automáticamente al mes dije, yo lo que quiero es masteriar. Sí. Eh, y lo viví tan intensamente, creo que también había muchas veces una preocupación o el ser muy duro con uno mismo a veces sobre cómo lo estaba llevando. Y creo que una cosa que me hubiese gustado por ahí entender en ese momento era que, primero que nada, uno cuando empieza a masterear, por lo general masterea con jugadores nuevos. Sí. Eh, y entender que la percepción de los jugadores suele ser totalmente diferente. Digamos, o sea, uno puede ser muy duro con uno mismo y decir, no, tal vez no lo hice bien, y por ahí el jugador está en Disney, ¿no? No Sí, sí, sabe, no, no, tipo, está en un el cumpleaños re jugador, disfrutando todo. porque, porque aparte hay veces que también cuando se trata de un hobby como este, y si se trata, no sé, o sea, a mí me pasó que el grupo con el que me tocó empezar, había una expectativa también. Entonces, yo tenía ganas, el grupo tenía ganas, eh, el jugador está en otro lado, o sea, me pasa también, o sea, la primera vez que yo, mi perspectiva de jugador, la primera vez que jugué, que vos eras mi máster, no sé cómo fue tu perspectiva esa vez, esa primera vez, pero a mí me pasó que era mi cabeza, digamos, en el volver a esto, al imaginario, y yo estaba viviendo otra historia, yo estaba rellenando, mi cabeza estaba ocupada rellenando Sí, la historia de tu todo. personaje. Ni siquiera estabas enfocado en la aventura que estabas jugando, sino en la historia de tu No, personaje. no sé si la historia de mi personaje, porque por ahí está enfocado en la aventura, pero por ahí vos vas describiendo y mi cabeza está ahí constantemente por ahí, o el Sí. jugador rellenando los espacios y tipo, y estando ahí, que no te das cuenta por Sí, ahí, sí, sí, ¿no? sí. Tipo, estás encantado y si yo la cagaba o hacía algo malo, qué sé yo, ni De te dabas cuál, cuenta. tipo, entonces, nada, creo que en ese sentido no es tan fácil que el jugador note los errores o que no la pase bien. Eh, no, me parece que no es tan, no es la muerte de nadie, vamos a decir. Sí. Eh, pero creo que también o sea, con el tiempo, por ahí puede pasar que si te pasa, que más cuando uno ya es máster y juega con otros masters, que uno como máster pueda notar lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Sí. Pero yo creo que ahí hay también un crecimiento por ahí en el cual uno dice, ok, o sea, no lo estoy viendo, por ahí lo estoy viendo, pero lo voy a ignorar porque lo que quiero es pasar un buen rato. Y punto. Este, entonces creo que en eso también, nada, es algo que uno a veces como máster tiene que relajar un poco. Sí. Sí me parece que, y es medio, o sea, va de la mano, pero el punto principal al que casi todos los consejos que uno puede dar para masterear, o sea, no sé, incluso los que hemos dado en otros capítulos, Sí. combate, no sé, la Story- creación de los sí, NPCs, storytelling, world el building. storytelling, todo eso creo que lleva a un punto central que es cómo lograr un engagement de parte de la party. Sí. Para mí eso es como el punto central, o sea, en algún punto uno está vendiendo un show, que es para los jugadores, pero también es para uno. Sí. Em, y por ende, como que al final del día también es el no pares esa ilusión. O sea, uno crea esa ilusión y crea esa tensión por parte de los jugadores. Sí. De que, no, es como cuando uno hablamos a veces no de inmersión, uno logra que cuanto el jugador más inmerso está, es como que todo fluye más. Sí, todo Eh, más natural. entonces, y uno por lo general busca meterse en ese nivel de inmersión y ese es como el punto máximo. Yo creo que uno lo que tiene que buscar a veces es eso, o sea, incluso los errores, está bien, siempre va a haber la excepción para todo, digamos, pero en general es como que los errores se van a deslizar si están, tipo, si estamos en esa. Es como que. Por eso también creo que hay muchos de los consejos que trato de dar, es como esta, viste, cuando uno dice como, bueno, cometiste un error, no hagas el libro, no pares todo.
ahora. Claro. Porque mientras uno esté ahí, nada, creo que el resto de las cosas. Porque, digamos, eso es lo que lleva al disfrute, y se supone el punto final de Sí, todo sí. esto es pasarla bien, Disfrutar, digamos. sin duda, 100%. Yo creo que como máster es eso. Por ahí el foco para mí principal viene para ese lado. Yo banco mucho lo de no ser duro con uno mismo como máster, eso pasa muchísimo. ¿No? La pregunta de que uno termina todas las sesiones y se hace, tipo, ¿la habrán pasado bien? ¿Lo habrán disfrutado? Tipo, uy, la cagué, Bueno, vos sabés no. muy bien que yo lo hago. Sí, Yo igual yo todo el termino y digo, tiempo. che, la pasaron bien, Sí, como. sí, sí, obvio. Y feedback general, que ya a esta altura, o sea, cuando uno se forma cierto flujo, cierto Sí, vínculo con su mesa, ya sabe decir, bueno, me van a dar el feedback que tenga que recibir y los jugadores dicen, le vamos a dar el feedback sin problema que tenga que recibir, no pasa sí, nada. sí, sí. Pero, ponele, a mí por ejemplo, un consejo que va medio como mi estándar de batalla a la hora de masterear y quizás pelea un poco contra la filosofía Axel es no tengan miedo, no tener nunca miedo a desviarse, a improvisar, no tener nunca miedo a decir, che, esto me pareció mejor, esto me pareció increíble. De hecho, que es algo que, por ejemplo, en el mundo del jueceo de Magic, de las reglas de Magic, ¿no? Muchas veces pasa que te encontrás con situaciones muy particulares, muy específicas, que existe la chance, aunque bastante reducida, existe la chance de que los documentos o las reglas escritas no tengan No tengan la no solución. tenga la solución explícita, ¿no? O requiera algún tipo de... O simplemente te parece que la solución explícita es demasiado punitiva o demasiado inapropiada para la situación. Y vos decís, bueno, pará. Los documentos dicen esto o sugieren esto, que me parece que no aplica a esta situación para nada y que va a ser más dañino que otra cosa. Y a mí se me ocurre esta idea que me parece mejor. ¿Me Tal cual. desvío o no me desvío? Bueno, eso en el ambiente del juego de Magic es como bastante más complicado, está como bastante, no mal visto, pero es como que... Y si sos un, Sí, si claro. sos un Sí. nivel 3 tenés licencia para desviarte. Si no, pensala muy bien, guarda y charlala con alguien, ¿no? Y meditala con la almohada. Eh, cuando en D&D, perdón, en el rol en general, digamos, pienso idea porque me hablaste de la primera mesa Sí, y me sí. quedé pensando en la primera mesa. En el rol en general, ¿no? A la hora de masterear, a la hora de narrar, no hay límite, ¿no? No hay ningún freno, no hay ningún error. De hecho, es muy difícil cometer un error. Como máster, como jugador, es muy difícil cometer un error. Casi que diría que no existen los errores. Eh, entonces me parece como que no tener miedo a decir, che, en esta situación que está pasando ahora mismo, me parece mucho mejor si en vez de seguir lo que está diciendo el manual, me desvío por derecha. Bueno, Tipo, sí, tal voy, cual. hago Bueno, un... a mí eso, te hago como una aclaración a eso, pero Sí, yo siempre te lo digo, y es, gracias a eso, es que yo pude disfrutar de una mesa de Lords of perdón, de Waterdeep Dragon Heist, totalmente. porque yo ya había corrido la aventura y aún así me encontré con una aventura totalmente diferente a lo que Sí. yo tenía, a lo que yo sabía. Y claro, Y fue- porque a veces, digamos, es de las capacidades, y esto es quizás volver más al capítulo que hicimos específicamente para Masters en la primera temporada, ¿no? Donde uno dice, uno empieza a conocer su mesa, y cuando conoces a tu mesa tenés justamente las herramientas necesarias para decir, bueno, me desvío. sí, Ya está. ok, pues, sí, sí, tal Claro, cual. ya puedo irme a, puedo hacer otra cosa, puedo moverme y brindarle la mejor experiencia, como vos decís, ¿no? Que es medio como un show lo que brindás, es como una experiencia que estás Sí, brindando. Bueno, puedo desviarme y darle la mejor experiencia posible a mis jugadores y al mismo tiempo yo disfrutarlo, ¿no? tal cual, Por eso, tal cual. nunca tener miedo a desviarte por algo que sientas que mejora la narrativa, que genera un mejor ambiente, que quizás decís, este personaje se salvó, pero para mí tiene que morir ahora, muere ahora, ya está, listo, murió, uy. Simplemente porque va a ayudar a que la mesa, a mantener el flujo, ¿no? Mantener la fluidez de la mesa, que no se estanque y también que, nada, los jugadores tengan una buena experiencia. Siempre. No tener miedo. Eh, Y bueno, como jugador, a ver, Axel, ¿tenés algún consejo para jugadores? Vos particularmente. Creo que como, o sea, recientemente jugué de nuevo,
Me tocó jugar un one shot con uno de mis amigos, jugando con Fonda, que jugamos Lancer, un juego de mechas. También fue igual un one shot en el cual fue también probar un poco el sistema, cómo es Claro. un combate. Porque la gran gracia del juego está claramente en, uy, estoy jugando un mecha, me estoy creando un mecha y Estoy arriba tiene... de un mecha y me y voy a está los haciendo bifes. esto, claro, y entonces, qué sé yo, Estoy como... piloteando el EVA. Y yo creo que todos los que estábamos jugando teníamos la cabeza en, estoy arriba de un robot. Por lo menos a mí me pasó así, como que yo estaba tipo todo el combate como craneando, no, sí, esta habilidad y hago esto y qué cool que va a ser, tipo, em, como que pude volver a meterme en la piel de jugador. em, pero en general como que no he tenido, digamos, campañas muy largas ni nada por el estilo. O sea, de hecho, la que hablábamos previamente de Waterdeep fue la campaña más larga que... Y duró un em, año entero esa aventura. sí, sí, tal cual. Y nada, yo no sé, como jugador creo que hay por ahí varios puntos. Uno es, bueno, volviendo un poco, creo que a capítulos anteriores, pero cuando siempre hablamos de comunicación, eh, creo que hay dos cosas que a mí me gustan como jugador, creo, y que por ahí es consejo, y es, una, el buscar una dinámica con los otros jugadores. Ujú. Me parece algo de lo que yo saco mucho disfrute. Porque si no, siento que hay veces que puede llegar a darse como esa dinámica, la cual es lo que dice el máster con cada uno en particular. Sí. Y falta dinámica a veces Sí, entre falta los... sinergia entre el grupo, digamos. Claro, y me parece que es algo que yo siempre busco, como jugador busco estimular, Claro. al menos, o al menos me lo propongo. Después si lo logro o no, es otra cosa. Ahí el que juzga pues, será Evan, que es el que, el que me ha visto jugar y con el que he jugado la mayoría de las Sí, veces la verdad que sí, de hecho. Em, este, pero creo que eso es algo que siempre, nada, te brinda brinda dos cosas. Primero que nada, te brinda este grado de profundidad y de roleo entre los jugadores que creo que, nada, es una experiencia más y está buenísima. Y aparte, en el rolear entre jugadores y generar esa cosa que en algún punto no parece determinante para la campaña, porque por ahí la relación que uno haga con otro no parece determinante o no cambia ninguno de los eventos, Hmm. pero te da otra profundidad de releo a tu experiencia, a la experiencia que vos te estás llevando de la campaña. Y a su vez le das un respiro al máster a Claro. veces. Sí. Que yo creo que como máster, si tenemos bueno, hablábamos justamente previamente del engagement, si tenés ese momento de respiro de, ok, están engageados, están tipo atentos, pero entre ellos Claro. yo no soy necesario para aunque sea tipo 10 minutos, también te permite ese momento de, ok, ojeo ahora, ¿no? Sí, Si sos más respira un segundo, ¿no? Tipo. perfecto, respiro, veo, tipo, preparo algo, eh, pero creo que es como jugadores es algo que te permite sacar mucho más provecho de una campaña. Y creo que lo otro, o el otro punto, es también relacionado a la comunicación y es justamente la comunicación con el máster. Creo que comunicar a veces las expectativas que uno tiene como jugador también ayudan a que uno, nada, también porque uno, digamos, no puedes tampoco escribir la historia completa de tu personaje Claro. y hacia dónde va a ir, pero sí puedes comunicarle a tu máster hacia dónde te gustaría que el personaje vaya. Sí. Y por ende darle, no todos los detalles, pero decirle, mira, a mí me coparía que este personaje tenga este giro dramático por ahí, o este giro narrativo, o no sé, si elegiste por ahí una habilidad en D&D en particular, bueno, me gustaría que venga por este lado, o que esté Claro. justificado de esta manera. Entonces le da, creo que esa cosa, esa comunicación que permite que creo que los dos encuentren, o sea, el máster decir, ok, él quiere esto, ¿cómo puedo yo ubicarlo? Y a su vez vos vas a poder disfrutar de la campaña, digo, o sea, tener como esa comunicación constante, ese
ida y vuelta de cuáles son las expectativas que uno tiene y que el máster puede tener para... Porque el máster crea eventualmente, o sea, quiera o no, crea expectativas que tiene para los personajes. Sí. Y el jugador también. Entonces el tener una vez es un ida y vuelta de eso ayuda a encontrar como por ahí un punto medio, creo. Entonces creo que comunicación en general, ya sea con tus otros jugadores y con el máster, eh, Es me más que parece bienvenida, que sí. sí, tal cual. Sí, yo en ese sentido, bueno, a ver, por ejemplo, volviendo como el consejo ¿no? que había dicho al principio para la preparación de, a la hora de, cuando pensamos un personaje, no tener Sí, miedo de pensar un personaje complejo, ¿no? Y pensar incluso en nuestro personaje como lo que vamos a jugar. Y más allá de armar un personaje complejo y eso, me parece que el más vital es el más genérico, es el más hippie, es el más falopa de todos los consejos que puedo dar. Pero básicamente se resume en cómanse el verso, créanse el cuento, fúmense la mentira que es jugar rol, diviértanse, pero no puedo resaltarlo digamos, de mayor manera que realmente permítanse como jugadores bañarse en la historia y meterse, viste, de lleno en la inmersión de la aventura, creer que son el personaje que están interpretando, intentar ver las cosas con los puntos de vista o las opiniones que puede llegar a formar ese personaje, no tener miedo a hacer comentarios on-roll como ese personaje, incluso aunque, no sé, suene como un comentario que Nicolás o Axel jamás harían, me parece que igual está bueno el permitirse hablar como uno. No estoy diciendo específicamente como hacer voces o esas cosas, que cada uno que quiera hacerla perfecto y bienvenido. Pero, pero sí, por ejemplo, de intentar hacer como pequeñas piezas de comentarios que terminan sumando de alguna manera, ¿no? Digamos, terminan sumando a que los jugadores que están al lado tuyo crean que estás interpretando ese personaje. ¿No? sí, 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 Generar, sí, sí. y que también esas actitudes terminan invitando al resto a hacerlo. Eh, Incluso, bueno, no sé, estás jugando online en Discord, cambiate el nombre de usuario y ponete una fotito del personaje. ¿No? Estás jugando en persona, bueno, intenta, por ejemplo, las dinámicas de mesa de levanto el puño cuando estoy hablando off-roll pero entonces todo lo que estoy diciendo es on roll. Entonces intento hablar o intento pensar de manera más armada como el personaje. Y eso de repente creo yo que te permite un montonazo más entender cómo funcionan las dinámicas de personaje, cómo funciona a la hora de interpretar y cómo funciona el crear un personaje, ¿no? Porque de repente vos sabrás decir, ok, bueno, tengo que interpretar a este personaje. Y lo armé como una hoja en blanco. Uy, ¿qué carajo ahora? No va a ser uy, qué bien puedo hacer lo que quiera. Va a ser no tengo nada que me guíe, estoy perdido en las posibilidades. Entonces me parece Sí, me parece que esto de creerse, ¿no? Un poco la experiencia como jugador, te va a vos mismo a poner en una situación de decir, ok, necesito crear un personaje complejo. Necesito crear un personaje que tenga todo este tipo de cosas, porque si no las tengo que pensar en el momento y es algo cansador, es algo que que sí, sí. cuesta. Y corres como vos dijiste al principio, ¿no? Corres con el riesgo de que se pierda la consistencia, porque si es improviso algo, lo pierdo, no lo escribí, ok, listo, ahora no sé, ya se fue esa idea, Sí, esa idea se fue. más como jugador, porque de última el máster tiene entre comillas, como la obligación de anotar o de recordar a veces cosas. Eh, pero como jugador es como que uno no va a decir, ah, sí, mi personaje, no sé, a mí no me pasa, como que no parás a decir, ah, Sí. sí, hice esto, entonces mi personaje ahora es esto. Sí, tal cual, entiendo por Sí. dónde. Es que sí, me parece que es como jugadores muchas veces hay un punto donde dejamos o la gente deja de experimentar el juego como en realidad está planeado, ¿no? Como decir, viví la aventura, no leas un libro, jugar rol, ¿no? Para leer un libro está antes de dormir. Jugar rol implica meterse en la aventura e interactuar Sí, con sí, esos sí. personajes. Entonces, me parece que es como siempre el mejor consejo a tener en cuenta y que me parece que eso va a ayudar a que cada uno
porque va a empezar a entender qué tipo de personajes quiere o le es fácil jugar, que también es importante, entender los límites y las capacidades. Sí, Entonces, tipo, si soy una persona ultra tímida, claramente no voy a querer jugar un personaje ultra extrovertido, que lo único que hace es hacer chistes obscenos a todo el mundo. Sino, por ejemplo, para empezar al menos, podría jugar un personaje de los que son más intelectuales, viste, que son más callados, pero en realidad cada vez hablan poco, pero cuando hablan te tiran la posta. Y de repente tal te cual. permite crear un montonazo más de personajes y te da otra visión. Me parece Sí, que sí, y después uno con el crecimiento va viendo hacia dónde apunta y si se pone nuevas metas o sí, si... te establece desafíos. Pero me parece que eso va a ayudar que cada uno logre encontrar su modo, ¿no? Su manera propia de hacer las cosas. Y me parece que rol, tanto para máster como para jugadores, termina siempre siendo eso. Encontrar tu propio Sí, jete. encontrar... Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que, viste, ahí cuando vos decís, bueno, yo no jugué tanto, creo que ahí también es donde se me marca. Yo creo que todavía no encontré eso, o no tuve chances de probar más de una. Claro, Digo, como claro, siempre digo, mis jugadores, mis personajes, los pocos que tuve, se parecen. claro. eh, Porque todavía no tuve como la oportunidad de decir, bueno, sí, mira, bueno, en este caso en particular me voy a crear un personaje. Claro, claro. No tuviste las oportunidades para proponerte metas y decir, bueno, Claro, o objetivos y desafíos. Voy a intentar hacer esto que nunca tal hice. cual, tal cual. Claro, cosa que sí, en otro momento, digamos, si hubieses enganchado el hobby cuando tenías 15 años, lo hubieses exprimido Sí, hasta el último seguramente, seguramente, centavo. tal Sí, cual, sí. tal cual. Pero, Así que bueno. Sí, no. Y yo retomo con algo un poco, pero cuando dijimos a veces esto de, habíamos mencionado esto de, digo, no sentirse mal uno, o no hacerse, eh, no ponerse, no ser tan duro con uno mismo. sí, Me vino un recuerdo, o sea, que en realidad está desde la perspectiva de jugador y, digo, y la perspectiva máster, o sea, afecta a ambos, pero porque, ponele, a mí me pasa que hoy en día volví a jugar con lo que fue mi primera mesa, sí. eh, que veamos, hoy en día les corro de Génesis, la primera mesa que Qué jugamos, sorpresa. que fue fue Princess of the Apocalypse, Uh. aventura de mierda, ya lo dije muchas veces, la detesto con todo. Y después yo corrí una aventura homebrew para ellos, Sí. que era un setting homebrew que, no sé, un intento de armar un setting homebrew. Eh, y, y digo, y ahora digo, estoy con The Genesis, pero es como, yo soy duro conmigo mismo sobre algunas cosas, pero también lo que pasa es que nosotros, o como conjunto, también nos cagamos un poco de risa, porque Claro. entendemos que en el momento, o sea, ahora me cago de risa y digo, che, la concha, la verdad. O sea, di no sé cuántos ítems mágicos que estaba pensando. Claro. eh, ¿Cómo no se iban a pero en ese romper? momento era como, sí, vamos de una, y estábamos todos contentos, y, o sea, y a eso es a lo que voy, como que en el momento uno también eh, no lo vive tan así. No, obvio, Después obvio. pasa el tiempo y reflexiona, y ellos también creo que tendrán por ahí decir cosas, de decir, ok, che, si yo como jugador en ese momento hacía esto, y ahora, Estaba re mal. Sí, obvio, eso claro, siempre. Es como uno pero es crece y... como que también, digamos, si siempre fue con buena leche, digamos, decirlo, y nadie lo hizo de mala onda, o nunca hubo No, un algo obvio. así, creo que todos podemos volver para atrás y decir, sí, ¿te acordás cómo la cagué con esto, la puta Sí, madre? obvio. Eh, Así que, nada, creo que va por ese lado. Eh, Bueno, dimos un moderado número de consejos, un interesante número de consejos en mi opinión, eh, que queda en nuestros queridos oyentes en tomarlos o dejarlos, mejorarlos, cambiarlos, destruirlos. eh, pero Seguimos en Discord. lo principal para mí de todo esto es, bueno, que cada uno tiene su propio compendio de consejos, ¿no? Su propio pack de herramientas y de sugerencias a la hora de, bueno, cómo hacer o no hacer otra cosa. Que me parece que justamente en el mundo de rol es mucho más grosso eso, porque generalmente todo termina resultando en yo lo hice de esta manera. Sí, Y sí. mis jugadores lo disfrutaron porque lo hice de esta manera. Entonces me parece que hay un montonazo de cosas por compartir, que la lista es interminable e infinita por cada persona que exista.
Y por eso mismo me parece que es un gran tema para discutir en nuestro Discord. En Que Discord, sí. cada día tiene más gente, la verdad que las interacciones están siendo re interesantes. Se han pasado hasta ideas de juegos de rol que han hecho. Se han pasado de todo, la verdad. Tal cual. Y la verdad que no queremos más que seguir fomentando la participación, que se sigan sumando. En nuestra página de Instagram tenemos un montonazo de sorteos, tipo, ya vamos como 3 sorteos seguidos, tipo, terminó uno y a la semana sacamos otro con marcas. Y lo más seguro es que se vengan más. Que se vengan más, con marcas amigas, ¿viste? Tipo, de hecho, bueno, desde cosas impresas en 3D hasta lo que vamos Sí, ahora sorteado. mismo tenemos, eso cabe aclararlo, ahora mismo tenemos un sorteo con nuestros amigos de Geekspot Online. Sí. Una torre que está bastante cheta. Sí, una torre bastante copada de dados, ¿no? Impresa en 3D que se puede doblar, tipo, se Es vuelve plegable, portátil, claro. Plegable. Sí, La verdad que tal cual. es una belleza. Así que nada, es medio como medio un recap nuestro en la mitad de esta segunda temporada, este segundo año. Sí. Que bueno, ya como siempre, seguiremos sacando más capítulos, seguiremos pensando. De hecho, se vienen más colaboraciones interesantes. Sí, bueno, fue gran parte en realidad el atraso de la última semana. Claro. Obviamente el tener, como es, colaboraciones implica también poder planificar en todo este contexto de pandemia, digamos, o sea, trae nuevas complicaciones, digo, Claro, nosotros hemos planificado a partir del 4.º capítulo casi arrancar con varios así invitados y nada. Obviamente toda esta situación de pandemia complica un poco las cosas, pero sí, la realidad es que, tipo, sin duda, en la segunda temporada es la temporada de las invitaciones, es la temporada de las, sí, de las sí, participaciones externas, y está buenísimo. sí, Así que lo único que voy a spoiler es que se pueden llegar a venir cosas grosas de ahora en más grosas de lo que ya venimos haciendo. Pero bueno, llegamos al final de llegamos al final. séptimo capítulo. Sí, y al final del día, como siempre, seguimos construyendo castillos en el aire, ¿no? Armando. Improvisando castillos en el aire. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos.